Quienes todavía faltan, vamos a pasar lista. Alvarado. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ok. Listo. Barrios. Leslie Barrios. Ya no está asistiendo. ¿Qué pasó con Leslie? Da igual. Bernal. Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Neila Bernal. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Perrocal. Perrocal Figueredo. Nicole. ¿Todavía? No la veo todavía. Sí. Bolívar. Isabel. A ver, dentro. Tampoco la veo todavía conectada. Ya está. Castillo. Emilia Castillo. Todavía. Ya está. Castro. Buenas noches, profesor presente, Castro. ¿Cómo está, Verónica? Buenas noches. Ok. Condori Quispe. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Madeleine? Buenas noches. Eusebio. Silvia, ¿la han visto todavía? Okay. García Paredes. Bueno, esa no está. Goicochea, Gisela. Presente, profesor. Ok, Gisela, ahora sí, incorporada. González Yerela. Presente, profesor. ¿Cómo estás, Yerela? Buenas noches. Ok, Paz Chumpitas. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oliver, buenas noches. Ramírez Ortega. Roberto, ¿todavía? Ya está. Vamos. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ayla? Buenas noches. Rodríguez. Viola. Edison. Primerito estaba conectado, ¿no? Sí, Edison, ya está. Sosa. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Blanca? Buenas noches. Listo. ¿Quién no ha escuchado su nombre? Nicole, ¿no? Berrocal. Sí, profesor. Buenas noches. Berrocal está presente. Disculpe, no lo escuché. Ya, ok, listo. Nicole Berrocal, ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No escuchó su nombre. Ya está. Ok. Edison, ya, no te preocupes. Ya estás, Edison. Ya puse tu asistencia. Ok, bien. Dentro del aspecto financiero que hemos estado revisando, hemos estado viendo, ¿sí? Fórmulas también de intereses nominales, efectivas, entre otros. Ahora vamos a acciones, ¿sí? Cuando vemos este tema de amortizaciones, vamos a trabajar, les he pasado dos materiales de trabajo, ¿ya? Que lo vamos a ir viendo poco a poco. Para el tema de las amortizaciones necesitamos también ver aspectos conceptuales, ¿no? De las amortizaciones de los préstamos de un sistema financiero. Entonces, vamos a ver que existen tres métodos: el método francés, el método alemán y el método americano. Entonces, dentro del temario vamos a ver cómo se conforma el sistema de amortizaciones, amortizaciones de préstamos de entidades financieras, fórmulas que vamos a tener que determinar, casos prácticos de lo que significa el método francés, el método alemán y el método americano. ¿Sí? Entonces, las actividades propuestas, vamos a ver el día de hoy cómo es que determinamos los cronogramas de pago ya de las entidades financieras a través de hojas de cálculo Excel o también en nuestros cuadernos,
y después vamos a determinar las fórmulas. Mañana vamos a hacer algunos casos prácticos para poder determinar esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero un video bastante cortito acerca de lo que significan este tema de las amortizaciones. Ustedes me van a confirmar si se logra visualizar. A ver, por favor, un momentito. ¿Ya? Voy a compartir la pantalla y vamos a compartir, acá está, ¿ya? Toda la pantalla. A ver, me confirman si se logra escuchar o no. Gracias. ¿Qué es la amortización? La amortización financiera es un periodo para reintegrar un préstamo a través de la distribución de los pagos durante el tiempo que dura el crédito. Es la forma en la que se acuerdan los pagos durante el tiempo en que dura el financiamiento. Antes de contraer una deuda, calcula el tiempo que te tomará amortizarla y ajusta el monto a la capacidad de pago. ¿Tu salud financiera? La amortización financiera es un periodo para reintegrar un préstamo a través de la distribución de los pagos durante el tiempo que dura el crédito. Es la forma en la que se acuerdan los pagos durante el tiempo en que dura el financiamiento. Antes de contraer una deuda, calcula el tiempo que te tomará amortizarla y ajusta el monto a la capacidad de pago. Tu salud financiera no se ve afectada cuando los plazos de amortización contienen pagos ajustados a tu presupuesto, ya que te permite estar al corriente en los pagos sin afectar tus otros gastos. Antes de endeudarte con un préstamo, calcula el plazo de amortización y revisa si te será posible cumplir con los pagos. Disfruta de los financiamientos sin que afecten tu salud financiera. Ok, está un poquito distorsionado, ¿sí? El video, disculpen por eso. Voy a compartir toda la pantalla para poder trabajar esta parte. Ya, a veces el tema del internet siempre nos juega una mala pasada. Pero se ha logrado entender un poquito acerca de este tema de las amortizaciones. A ver, ¿se logra visualizar la pantalla? ¿Me confirman? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Ok, gracias chicos. Un tema de amortización, ¿ya? O un sistema de amortización va a contener lo siguiente. Desde el punto de vista financiero, la amortización nos dice que va a ser el proceso mediante el cual una deuda o una obligación, y en este caso los intereses, se extinguen progresivamente, ¿no? Yo tengo un préstamo, lo voy pagando y ese préstamo se extingue. ¿A través de qué? A través de ese pago. Esta amortización va a contener, por un lado, deuda, ¿no es cierto?, que es una obligación, y también intereses. Por lo tanto, aquí también va a aplicar una determinada tasa de interés. Y entonces, cuando nosotros vemos ya un sistema de amortización, vamos a ver que dentro de los tipos de sistema de amortización vamos a encontrar a 3. Pero también lo vamos a relacionar con la parte contable, ¿ya? Entonces, vamos recordando un poquito esta parte de la contabilidad en el sentido siguiente. A ver, voy a agrandar un poquito aquí. Ya está. Recordemos, ustedes posiblemente sí están llevando la formulación de estados financieros. En este ciclo llevan formulación y en el próximo ciclo van a llevar análisis de estados financieros. Tenemos 2 estados financieros. Uno es el estado de situación financiera, ¿no? Estado de situación financiera, que también se conoce como balance general. Y por otro lado tenemos al estado de resultados, que antes se conocía como el estado de ganancias y o pérdidas, ¿no? Ahora es el estado de resultados. Entonces, dentro de un balance, ¿qué tenemos? Cuentas del activo, cuentas del pasivo y cuentas del patrimonio. ¿Qué significa activo? En términos financieros y económicos, lo que la empresa tiene. ¿Qué es lo que tiene? Tiene en la cuenta 10 efectivo y equivalente a efectivo, tiene cheques, tiene cuentas corrientes, ¿no? Tiene cuentas por cobrar en la cuenta 12,
tiene cuentas por cobrar a clientes, cuenta 12, tiene cuentas por cobrar a socios, tiene cuentas por cobrar a terceros, tiene mercaderías, tiene activo fijo, neto de la depreciación. Cuando hablo del pasivo, voy a hablar de una deuda. Entonces, si hablo del pasivo, quiere decir que la empresa debe. ¿Y a quién debe? La empresa debe, de acuerdo a lo que es Isabel Bolívar. Tengo problemas con mi conexión. Ok, a ver, un segundito, disculpen chicos. Ok. Está bien. Listo. Entonces, lo que la empresa debe, ¿a quién debe? ¿No? Elemento 4, empiezo con la cuenta 40. Debe tributos. Todos los tipos de tributos. Debe la cuenta 41, remuneraciones, el personal. Debe dentro de la cuenta 42, ¿a quién? A proveedores. Y dentro de la cuenta 45, ¿quién debe? Entidades financieras. Entonces, cuando yo hablo de préstamos que posiblemente obtenga una empresa, voy a tener que recurrir al sistema financiero. Entonces, cuando yo empiece a contabilizar dentro del sistema financiero préstamos, voy a utilizar una cuenta 45. Pero también voy a empezar primero a utilizar una cuenta activo, cuenta 37. ¿Ya? Una cuenta 37 por el tema del devengado. Entonces, si yo pago, ¿no?, mis obligaciones al banco, estoy hablando de amortización. ¿Ya? Yo empiezo a hablar de esta amortización. Entonces, el sistema de amortización se va a componer de lo siguiente. Periodo, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, o puede ser de repente año 1, año 2, año 3, etcétera. Va a tener periodos, va a tener la amortización, que también podría llamarse el capital, ¿cierto? El capital, más los intereses, de acuerdo a una determinada tasa de interés, y minúscula, amortización más interés nos da la cuota a pagar. Y después, si yo amortizo una parte del capital, voy a tener una deuda residual, ¿no? Lo que me queda. Yo me presto 15.000 soles, voy pagando 5.000, me queda 10.000 de préstamo. Entonces, un sistema de amortización tiene todas estas partes. Cuando yo voy a verlo de manera gráfica, ¿ya?, un ejemplo, porque no es de repente lo mismo, pero es parecido. El sistema de amortización de préstamos va a contener lo siguiente. Como habíamos indicado, el periodo, ¿no? Puede ser meses y empieza desde el periodo 0. El periodo 0 es el monto al cual nosotros nos prestamos un dinero. En este caso, por ejemplo, 15.000 soles. A partir del mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, o año 1, año 2, año 3, año 4, dependiendo, ¿no?, yo voy a tener ese tiempo. Saldo final, amortización, interés, ¿sí?, y la cuota. La cuota. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se va conformando un sistema de amortización tabulándolo, ¿no? Vamos tabulándolo poco a poco. Existen 3 sistemas de amortización. El sistema alemán,
o llamado sistema de amortización constante, ¿no? Sistema alemán o sistema de amortización constante. El sistema de cuotas de pago uniforme, que es el sistema francés. Y el sistema de interés constante, que es llamado el sistema americano, cuando el capital se paga al final. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tres? La cuota. En el sistema alemán, por ejemplo, yo voy a pagar 320 de cuota, después 275, después posiblemente 202, 157, etc. Las cuotas, en este caso, van a ser constantes, pero diferentes. En cambio, en el sistema francés, la cuota es fija. Yo pago 300, al mes siguiente 300 y al mes siguiente 300. Una cuota fija. La mayoría de los bancos en el sistema financiero en el Perú manejan esta cuota y este método francés. ¿Ya? Cuota fija. En cambio, el sistema americano es que yo me preste 1.000 soles, hago intereses, sigo pagando intereses, y en el último mes pago esos intereses más el capital. Y lo devuelvo todo. Entonces, hay tres formas de sistema de amortización. El método alemán, el método francés y el método americano. Vamos viendo uno por uno. ¿Cómo es que se establece el sistema de amortización alemán? ¿Ya? Sistema de amortización alemán. Ese sistema dice que las amortizaciones permanecen constantes. Ojo, las amortizaciones, no las cuotas fijas. Entonces, para su obtención, se divide el total de la deuda entre el número de cuotas determinadas. Eso es muy importante. Ya está. ¿Ya? Entonces, para poder yo determinar este sistema alemán, del monto total lo voy a dividir entre el número de cuotas. Vamos con un ejemplo. Voy a agrandar esto para poder trabajar. Ya está. A ver. Método de amortizaciones constantes. El monto que nos hemos prestado es 1.000 soles en el periodo 0. ¿Ya? Yo me presto 1.000 soles a una tasa del interés simple. Aquí vamos a trabajar, por favor, tasas de interés simple, 10%, para poder determinar el saldo, la amortización, intereses y pago. ¿Sí? Muy bien. Aquí, por ejemplo, yo voy a tener lo siguiente. Si aquí me dice que yo solamente lo voy a pagar en 4 periodos o en 4 meses, entonces el monto del capital, 1.000 soles, entre 4 meses, ¿cuánto me da? 250. Muy bien. 250 va a ser el monto de la amortización, ojo con eso, el monto de la amortización de todos los meses. El sistema alemán te dice que el monto de amortización es fijo, es constante, todos los meses. El primer mes, 250. El segundo mes, 250. El tercer mes, 250 y el cuarto mes, 250. ¿Ya? ¿Cómo calculo los intereses? Me presté 1.000 soles. Por el 10%, ¿cuánto será? 100 soles. 100 soles. Muy bien. 250 soles de la amortización o del capital, más los 100 soles, ¿cuánto es la cuota? Los 350. 350. Si yo me presté 1.000 y amorticé 250 de capital, ¿cuánto me queda de saldo? 750. 750. 750. De los 750 por el 10%, 75. 75. Son los intereses.
250, que es la amortización, más los 75 soles, ¿cuánto es la cuota del segundo mes? 325. 325. ¿Ya? Entonces, así sucesivamente yo voy a efectuar el cuadro de amortizaciones. Este es el método alemán porque la amortización es igual. Las cuotas son diferentes. ¿Ya? Las cuotas son diferentes. Entonces, si yo me presté o yo pagué 250 y debía 750, ahora mi saldo va a ser 500 soles. De la misma forma, 500 soles por el 10%, 50 soles. 50 soles más 250, la cuota 300 soles. 500 soles menos 250 me quedan 250. Por el 10%, 25. Más 250, la última cuota, 275. Tenía 250 menos 250, amorticé todo mi préstamo. ¿Ya? Esto manejando tasa de interés simple. Entonces, ya después vamos a manejar otro tipo de tasas. ¿Quién está entrando ahí? Profesor, y pagué al 1200 y tantos, ¿no? Al final. Es correcto. A ver, ¿cuánto he pagado yo al final? Vamos a sacar acá. Al final yo pago la amortización, que es el capital de 1000 soles, más los intereses. ¿Cuánto sale los intereses? Ahí calculemos. 100 más 75 más 25, 200, 275 sale todo. 275 o 250. A ver, 100, 250. 75 más 25, 100, 250. 1250 en Ya está. total. 250 he pagado en total. Y solamente los intereses, fíjense, ¿ve? Los intereses son 250. 250. Si yo aplico esto, ¿no es cierto? El interés simple, acá yo estoy pagando un interés simple de 100 soles. Entonces, por los meses ya se van incrementando todos esos detalles. ¿Ya? Esto a veces querían aplicarlo algunos bancos, pero ¿qué es lo que pasaba? Muchas de las personas decían, bueno, primero pago 350, después 325, después 300, después 275. No, yo prefiero pagar cuotas fijas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Utilizamos el método francés. Sistema de amortización de pagos a través del método francés. Este método sí establece las cuotas fijas y las amortizaciones son diferentes. ¿Cómo se establece, por ejemplo, este sistema francés? Vamos a ver. Ahí tenemos otro ejemplo. Tenemos el mismo monto de la tasa de interés y el 10%. Tenemos el mismo monto de préstamo de 1000 soles. Y tenemos los 4 meses. 4 meses. Ya está. Entonces, lo siguiente. Ya lo siguiente. Aquí, lo que yo ya voy a definir es la cuota. La cuota es una cuota fija. Todos los meses. ¿Cuánto voy a pagar? 315. Segundo mes, 315. Tercer mes, 315. Cuarto mes, 315. Es fija. ¿Y cómo hallo esta cuota? Vamos a hallar con una fórmula. ¿Ya? Aquí vamos a hallar con una fórmula, pero la fórmula va a aplicar tasa de interés efectiva o tasa de interés compuesta. Una TEA. Entonces, vamos a establecer después en otro ejercicio cómo calcular la cuota. 315. De la misma forma, ¿sí? Vamos a tener el saldo de 1000 soles por el 10%, 100 soles, ¿no? De intereses. Yo tenía 315 que pagar. Ahora le voy a restar menos los intereses,
La amortización, 215. ¿Sí? 1.000 soles más el 10 por el 10% de la tasa de interés, los intereses me salen 100. Si yo ya sé mi cuota, 315, menos 100 soles de interés, la amortización, 215. Yo tengo 1.000 soles. Le pago 215, ¿cuánto me queda? 785. ¿No? 785. 785 por el 10% me debería salir 78.50. Aquí en algunas circunstancias lo voy a redondear de menos y en otras de más, ¿ya? Para que me cuadre. Y en un Excel también nos va a salir exacto. Aquí, por ejemplo, lo voy a redondear a 78. Debería ser 78.50 redondeando a 79. Pero aquí lo voy a redondear a menos y después a más. Intereses 78. 315 menos los intereses 78, la amortización 237. 237 o 785 menos 237 me va a salir 548. 548 por el 10%, 55, ¿no? Redondeado ahora sí a más. 315 menos ese interés de 55, amortización 261. 548 menos 261, 287. 287 por el 10% sale 28.70. Lo redondeo a 29. 315 menos ese interés de 29, 287. 287 menos 287, 0. La mayoría de los bancos, por no decir casi todos, utilizan el método francés. Cuotas fijas. ¿No? Cuotas fijas. Entonces, cuando ya nosotros empecemos a construir el cronograma de pagos de un préstamo, vamos a incluirle de repente portes, el ITF y otros sobrecostos. ¿Ya? Entonces, de esa forma se calcula ese cuadro utilizando el método francés. ¿Ya? Francés. Bien. El último método es el método americano. Y en el método americano, ¿qué nos dice? Aquí nos dice que este sistema, la amortización o la cancelación, es al final, más los intereses. ¿No? Es al final más los intereses. Entonces, ¿cómo nosotros elaboramos este sistema de amortización con el método americano? ¿Ya? Aquí lo que se realiza es lo siguiente. Voy a tener el mismo caso, ¿ya? Y la tasa de interés también es la misma. La tasa de interés va a ser igual al 10%. ¿Sí? 10%. Entonces, dentro del periodo 0, yo tengo la amortización de 1.000 soles. Me presto 1.000 soles. En el periodo 1, yo voy a pagar los intereses, ¿sí? Los intereses y parte de la cuota, que van a ser lo mismo. En el solo un mes, los intereses del 10% y también la cuota va a ser igual a los intereses. El tercer mes, pago esos intereses y también parte de la cuota, que son los mismos importes de los intereses. En el cuarto mes, pago los intereses más el capital, a 1.100. 1.100. Entonces, al final, Profe, voy a tener disculpe, que pagar más. Sí, ¿puede explicar de nuevo, por favor? sí, claro. A Gracias. ver. Aquí, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la deuda que yo debo en el sistema americano, ¿ya? Lo voy a tener que pagar al final. Todos los meses lo único que voy a pagar es los intereses.
Por ejemplo, si me he prestado 1000 por el 10%, ¿cuánto es el interés? 100. 100 soles. ¿Ya? ¿Amortizo algo? No amortizo nada. Por lo tanto, la cuota es lo mismo. 100 soles. El siguiente mes, también por el 10%. 100 soles de interés. No amortizo nada y la cuota es 100 soles. El tercer mes, también solamente pago intereses, no amortizo nada y la cuota es lo mismo, ¿no?, que los intereses, 100 soles. En el cuarto mes, amortizo el saldo que me he prestado más los intereses. En total, 1100. ¿No? 1100. ¿Cuánto pago aquí? 1000 soles de capital más 400 de interés. En total, 1400. ¿Pago más o no? Sí, se paga Sí, más. profesor. Sí, se paga más. Entonces, una comparación de estos tres métodos, ¿ya? Lo voy a agrandar un poquito, esto lo he sacado ya de un sistema. Analizando los tres métodos, el sistema francés, ¿ya? Por ejemplo, en un préstamo de $10,000, voy a terminar de, de pagar 1.674.21 de interés. En el sistema alemán, yo pago 1.602.74, pago menos. Pero en el sistema americano, ¿ya?, yo voy a pagar casi el doble. Yo pago aquí 2.958.90. Entre todos, el sistema alemán es el que menos cobra de intereses. Pero a veces esto no les conviene a las entidades financieras. No van a cobrarnos como un sistema americano. Por lo tanto, lo que optan es utilizar el método o el sistema francés, ¿ya?, donde los intereses también son más y las cuotas son fijas. Todos los meses vamos a pagar lo mismo. ¿Ya? Pagamos lo mismo. Entonces, cuando ya nosotros realicemos el ejercicio de la elaboración del cronograma de pagos, vamos a ver a través de estas fórmulas cómo calcular la cuota. ¿Dependiendo de qué? De la tasa de interés. En este caso, ya en los bancos manejan tasa efectiva anual, TEA. Y las tasas efectivas, justamente, también manejan sus fórmulas, ¿ya?, como lo hemos estado viendo en la clase anterior. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una práctica, ¿ya?, relacionado a estas tasas y los métodos que estamos utilizando, pero ya directamente contabilización, ¿sí? Contabilización. Les he pasado también por el grupo de WhatsApp un archivo en Excel, ¿ya?, donde dice casos prácticos, semana 12. Lo tienen también en el Classroom. Y si es que no tenemos la máquina, por favor, tomamos nota. ¿Ya? Tomamos nota. Vamos a empezar nosotros a combinar la parte financiera con la parte tributaria y la parte contable. Cuando ustedes, dentro de alguna empresa, tengan un préstamo, ¿ya?, como estos, aquí les estoy pasando también dentro del caso 1, ahí les voy a dejar un modelo netamente de un banco. Este sí es un caso real, ¿ya? Un caso de préstamo, pero este es un préstamo, fíjense, de un capital de trabajo. Capital de trabajo. Y este préstamo solamente está a una cuota. Se prestó 80,000 soles, pero al finales tiene que devolver en una sola cuota 80,759.10. Ahora, para nosotros internamente los bancos ya tienen obviamente sus sistemas, ya están elaborados. ¿Es necesario conocer y saber eso? Sí, pero también ya dentro de la parte contable, ustedes necesitan saber contabilizar esas operaciones.
Entonces, recordemos lo siguiente, ¿ya? Recordemos lo siguiente. En el mes de septiembre, la empresa ABC ha solicitado un préstamo de 75.000 soles a una entidad financiera, la cual ha cancelado en 8 cuotas al 7% simple, ¿no? Al 7% simple. Ya está. Entonces, ¿cómo nosotros realizamos la contabilización de este sistema? Ya en el cuadro de amortización del préstamo bancario, ¿sí? Nos está dando, por ejemplo, lo siguiente. ¿Cuánto es la cuota fija? 12.560,08. Este es el método francés. Todos los meses, durante 8 meses, voy a pagar ese monto fijo. ¿Cuánto es el interés? 7%. 7%. Ok. El saldo que nos hemos prestado es 75.000 soles. 75.000 por el 7%, ¿cuánto sería? 75.000 por el 7%. 5.250. Ok, muy bien, gracias. 5.250 es el monto del interés, ¿no? Si yo tengo la cuota fija menos el interés, entonces la amortización es la diferencia. Así se va construyendo este método francés. Al final, si yo sumo todas las cuotas, voy a tener que pagar 100.480,64. Y dentro de la amortización, tengo que devolver ese capital, 75.000. Y los intereses, si yo sumo, van a sumar 25.480,64. La pregunta es, ¿cómo realizo los asientos contables? ¿Ya? Entonces, esos 100.480,64 van a estar contabilizados a la cuenta 45. Debo, ¿no es cierto? Los 75.000 también van a estar en la cuenta 45, porque tengo que devolver ese monto. Ahí está. Y el interés, pregunta, ¿a qué cuenta contabilizo esos intereses? Voy a poner de verde. ¿A qué cuenta contabilizo los intereses de un préstamo? ¿Ya? Vamos a recordar un Gastos poquito la parte. financieros. Muy bien, gastos financieros. ¿Cuenta contable sería cuenta 67? Sí. Ok. A las finales vamos a contabilizar a la cuenta 67, pero en un inicio tenemos que primero contabilizar a una cuenta 37 por el tema del devengado. ¿Sí? ¿Qué significa ese devengado? Significa que yo voy a reconocer el gasto cuando paguen las cuotas. Y una vez que pague la cuota, voy reconociendo poco a poco ese gasto. Por lo tanto, primero voy a contabilizar a una cuenta 37. ¿Ya? Entonces, ¿cómo contabilizo, ¿ya? ¿Cómo contabilizo este préstamo? ¿Qué ingresa? Así de simple. ¿Qué ingresa a mi empresa? Dinero. Efectivo. Muy bien. 75.000 soles. ¿No es cierto? Ya. ¿Qué más ingresa? Los intereses a la cuenta 37. ¿Y qué sale? Sale una obligación en la cuenta 45. Ya está. Entonces, les he facilitado para que ustedes puedan digitar solamente en esas casillas y la cuenta les sale automático. Ingresa la cuenta 10, la 10.4, porque va a ingresar a mi banco. Y 10.41, ¿no es cierto? Cuentas corrientes operativas. ¿Cuánto ingresa? ¿Qué dinero? ¿Cuánto ingresa? 75.
Muy bien, ingresa los 75.000 que yo me presté, ¿ya? Salvo de que, como vamos a ver en el otro caso, me cobren algún monto, y ahí yo voy a tener que cargarlo a la cuenta. Ingresa los 75.000. Muy bien. ¿Qué más ingresa? Los intereses. Ingresa los intereses, pero a través de una cuenta 37. 37. Y en una cuenta 37 yo voy a tener una cuenta 37.3, intereses diferidos. Tengo que diferir todavía esos intereses. Y en una cuenta 37.31, intereses no devengados. ¿Cuánto es el importe? Yo ya lo tengo ahí en mi cronograma de pagos. Va a ingresar 25.480.64. Ujú. Ya está. Ingresa al debe. Ingresa al debe. ¿Y qué sale? Sale una obligación. Cuenta 45. Ya está. ¿Por cuánto va a ingresar la cuenta 45? Por la suma de ambos, el capital más los intereses. Ya está. Va a tener que ingresar por un importe de 100.480.64. Pero en la cuenta 45, ¿ya? Dentro de la cuenta 45, a ver, acá al costadito tiene un plan de cuentas. Y en la cuenta 45 vamos a tener dos cuentas. La 45.1, que son préstamos de instituciones financieras, y la cuenta 45.5, que son costos de financiación por pagar. Entonces, en la misma cuenta 45 yo tengo que separar lo que corresponde al capital que me estoy prestando y los costos de financiación de ese capital. ¿Ya? No va todo, sino tengo que separarlos también. Por lo tanto, el préstamo de 75.000 va a ir en la 45.1 y los costos de financiación o los intereses en la 45.5. ¿Ya? Tengo que separar. Cuando yo de repente adquiero otro tipo de financiamiento como leasing, aquí dice contrato de arrendamiento, voy a utilizar otras cuentas. ¿Ya? Por ahora, yo estoy contabilizando como préstamos de instituciones financieras, bancos. Entonces, me voy a mi caso y aquí va a tener que ingresar primero una 45.1. Préstamos de instituciones financieras, una 45.11, ¿no? Préstamo de instituciones financieras, y aquí va a ingresar por 75.000. 75.000. Después ingresa una 45.5, costo de financiación, una 45.51, préstamos de instituciones y otras entidades, inclusive tengo a 5 dígitos, 45.511. Instituciones financieras, costo de financiación. Aquí va a ingresar los 25.480.64. Pero todo va a ir a la cuenta 45, obligaciones financieras. Ya está. El total va a ser de 100.480.64. ¿Ya? Ingresa la 1041, ingresa la 3731 y sale dos cuentas. La 4511 por el préstamo y la 4551 por el costo de ese préstamo, que son los intereses. Profesor, ese es un asiento de préstamo del banco, ¿no? Correcto. Glosa. Muy bien. Glosa. Por el compromiso, no podemos decir, asientos de compromiso, el préstamo bancario, el BCP, a ver, voy a suponer que sea el banco BCP. Ya está. Esa glosa le puedo poner, lo voy a poner de verde. Ya está. Esa glosa le puedo considerar. Entonces ya ingresa a mi banco, ya ingresa obviamente el activo diferido y sale la cuenta 45. Ya está.
En el primer mes yo voy a pagar la cuota. ¿Cuál sería entonces el asiento contable de la cuota? A ver. ¿Qué ingresa? Ingresa la 45, ¿no? Ya está. Ingresa la cuenta 45, también la 45.1, la 45.11. ¿Por cuánto? ¿Cuánto estoy pagando del capital? En el cuadrito ustedes lo tienen. A ver, identifiquen. 67.000. No, la cuota, solamente la primera cuota voy a pagar. En total, yo tengo que pagar 12.560.08. Ya está. Pero esos 12.560.08 también están, ¿cierto?, divididos en dos montos. Por un lado voy a pagar la 45.11, que es netamente el préstamo, y después voy a pagar la 45.5. Es que no le sale más cuentas acá, le copian la fórmula nada más, ¿ya? Aquí, control C, los que tienen las máquinas le copian hacia abajo y les va a salir las cuentas. Le copian nomás, de arriba. Ya está. Entonces, yo dentro de la cuenta 4511 voy a tener que pagar, ¿qué monto? ¿La amortización o los intereses? Intereses. No, primero pago la amortización. Ay, no veo, pues. Está chiquito. A ver, voy a agrandar un poquito. Ahí está. Ahora sí. Ya está. Primero voy a pagar la amortización, 75.000. Y después en la 45.5 pago los intereses. Costos. Préstamo. Y costos del préstamo, que son los intereses. Entonces, aquí voy a pagar 7.310.08. Y los intereses de la primera cuota van a ser 5.250. Ese es el monto que hemos calculado. ¿Ya está? Ya está. Entonces, fíjense que justamente para esto nos sirve detallar nosotros ese cronograma, esa estructura. Aquí pago la deuda y en la 45.51 voy a pagar los intereses. Están esas cuotas. En total, estoy pagando la cuota por 12.560.08. ¿Ya? Yo pago esa cuota. Ok. Esto ingresa. ¿Y qué sale de mi banco? Dinero. La cuenta 10, 10.4, 10.41, ¿no? Posiblemente lo debite de mi cuenta corriente. ¿Cuánto va a salir? 12.560.08. Sale. Mi profe, ¿y de ahí le descuentan el ITF? Sí, claro, claro. Acá también va a haber ITF. ¿Sí? Acá recuerden que también va a haber ITF, pero todavía no le estoy haciendo el ITF porque este cuadrito es bastante sencillo. En el próximo cronograma, nosotros vamos a estructurar seguros, portes, comisiones e ITF. ¿Ya? Y lo vamos a contabilizar de esa forma. Profesor, eso es de la primera cuota. Y así hacemos los asientos de la segunda, tercera, hasta las 8 cuotas, ¿no? Correcto. Muy bien. Pero cuando yo ya pago la primera cuota, voy a tener que hacer antes otro asiento. El asiento del reconocimiento del gasto, ¿no? Entonces, aquí recién yo voy a cargar a una cuenta 67, gastos financieros, 67.3, intereses por los préstamos y otras obligaciones, 67.31, préstamos de instituciones financieras, contra una cuenta 37, 37.3, 37.31. ¿Por qué importe? A ver, ¿por qué importe voy a reconocer solamente el gasto? 25.000.
por 5.250, ¿no? Por 5.250, que es el monto de los intereses. ¿Sí? Es decir, ¿Eso de dónde sale? ¿De la primera? de la primera cuota. Correcto. Ah, Todos los meses yo voy a tener que reconocer primero los intereses cuota por cuota. ¿Ya? Cuota por cuota. ¿Y por qué? Es más, ¿no es cierto? Estoy pagando, por ejemplo, septiembre 2020, octubre 2020, noviembre 2020. La diferencia tiene todavía que quedar en el balance, con la cuenta 37. ¿No? Esos intereses todavía no pueden ser gastos, porque tiene que cumplirse el principio del devengo, ¿no? Reconocer el gasto cuando ya se efectúe o cuando se pague. ¿Sí? Yo no puedo reconocer todo ese gasto de los 25.000 de un porrazo, ¿no? No lo puedo hacer. Entonces, la última glosa, ¿no? Ya será esto de aquí, la glosa por el pago de la primera cuota. Por el pago de la primera cuota es la glosa anterior, y esta glosa va a ser por el reconocimiento o por el devengo del gasto. ¿Qué significa el devengo? Reconocer el gasto, ¿no es cierto? Hay que reconocer el gasto cuando justamente se da. ¿Ya? Entonces, si no les sale las demás cuentas, recuerden, ustedes copien control C abajo la fórmula para que les salga. Y de repente no les está saliendo a algunos las fórmulas. Hay que copiar eso. Entonces, fíjense cómo es que ya nosotros contablemente tenemos que ir recordando y contabilizar las operaciones. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen 2, 3, 4, 5 préstamos? ¿No? Cuando ya utilicen de repente algún sistema computarizado, dentro de la misma cuenta 45 se van a crear anexos, y en esos anexos ustedes lo pueden manejar por cada préstamo. Pero si es que no, voy a tener que crear otras subdivisionarias para poder, en este caso, manejar distintos préstamos. Porque a las finales, cuando yo efectúe la conciliación bancaria, ¿no? Tengo que reconocer qué préstamo es. ¿Qué pasa si la empresa tiene 6 préstamos, 7, 8 préstamos de diferentes bancos? Entonces se me hace un poquito difícil realizar la contabilización. ¿Ya? Entonces, ya en la siguiente clase, mañana, vamos a hacer el cronograma de pagos en Excel, cómo se estructura justamente con ITF, con portes, con otros detalles. Sí, consultas. Una consulta. Ahorita le escuché, creo. Supongamos que tuviéramos tres préstamos de diferentes bancos. En un solo asiento tengo que hacer los tres, o sea, estos asientos que usted ha dejado de un banco, lo tengo que meter los dos asientos, los dos bancos más, los préstamos de los dos bancos más. No, en realidad tendrías que hacer un asiento por cada compromiso del préstamo, pero fíjate, tú todo lo vas a ingresar a la cuenta 45, acá, lo voy a agrandar, ¿no? Tú vas a ingresar toda esta cuenta a la 45511 y también a la 4511. Entonces, ¿qué es lo que usualmente se hace? Se puede crear otras cuentas. Si yo tengo, por ejemplo, la 4511, va a ser de este préstamo. Entonces, yo le puedo poner 4511, 1. Banco 1. Banco A, exacto. Una 4511, 2. Banco B. 4511, 3. Banco C. Sí. Yo ya a nivel de subdivisionarias puedo crear cuentas. Entonces, ¿qué me permite la creación de cuentas? Tener un mejor control, ¿no? Porque si todo yo lo voy a poner a esta cuenta 45, bueno, la 45.1 aquí me va a salir, no sé, a ver, me imagino por 350.000 soles. Y después descontar uno por uno, ¿qué pasa si yo prepago algún monto? Entonces, cuanto mejor control ustedes tengan
a nivel de cuentas contables es mucho mejor. ¿Ya? La contabilidad nos permite crear cuentas. Solamente yo tengo, por ejemplo, 4 dígitos, algunos hasta 5. Entonces, yo puedo crear cuentas manejando un orden, ¿ya? Así como lo estamos estableciendo. Por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esa parte? Sí, ¿Cómo están más o los menos. demás? ¿Cómo están los demás, chicos? Practicar nomás, no más de otro. Sí, e ir practicando porque ya dentro de un ambiente real de trabajo, ya lo que van a tener es lo siguiente. Ahí, por ejemplo, tenemos un modelo, ¿ya? Ahí tenemos un modelo, les decía, de capital de trabajo. Una línea de capital de trabajo. Es decir, esta empresa se prestó, ya hicimos el asiento contable del préstamo y ahora vamos a establecer, por ejemplo, la contabilización de este capital de trabajo. ¿Cuánto se prestó la empresa? Acá lo vamos a ver. Se prestó 80.000 soles. La tasa de interés, fíjense, es del 12%. Bien. 12%. Entonces, se tiene que devolver una sola cuota. Ya te calculan los intereses, ¿no es cierto? Ya está también el monto del capital. Ya después sale el seguro, la comisión y el ITF, ojo con eso. Y la cuota total va a ser por 80.759.10. ¿No? Entonces, ¿cómo contabilizo esa operación? ¿Cómo lo registro? Ingresa a la cuenta 10, ¿cuánto? El préstamo. Bien. Los 80. Pero ese préstamo debería ingresar los 80.000, pero fíjense, aquí nos dice que por gastos del banco mismo nos están cobrando 10 soles. ¿Y cuánto es el abono en la cuenta? 79.990. ¿Ya? Entonces, en la cuenta 10.4, ¿ya? Esta 10.4.1 va a ingresar, a ver acá no. Voy a eliminar un ratito esto. 79.990 es lo que va a ingresar. Y aquí sí ya directamente voy a reconocer al gasto la cuenta 67, los 10 soles. Reconozco los 10 soles. Sumado, 80.000 soles. ¿Qué más ingresa? La cuenta 37. ¿Por qué monto? Hay dos intereses. Ya. ¿Dónde está? 759. Muy bien. 759.10 es el monto del interés, ¿no? El otro interés ya lo pagué, 10 soles. Pero esto en la 37 y esto sí lo reconozco de frente como gasto, porque ya me cobraron mi misma cuenta. ¿Y todo a dónde va? En la cuenta 45. ¿No? Recordemos, una 45.1, 1. ¿cierto? Va a ir, ¿por qué monto? Ahí por el préstamo, los 70. Ahí va todo, profesor, los 80.000. Correcto, los 80.000. Así es. Y en la 45.51 va el monto del interés, 759.10. Si yo sumo todo este monto, me debe salir igual a todo este monto, La ¿no? partida. 80.759.10. ¿Ya? Entonces, eso ya es un tema de contabilización que poco a poco debemos ir practicándolo, mejorándolo en cuanto a ese tema de préstamos de entidades financieras. Aquí, por ejemplo, se cumpliría el método americano, una sola cuota. En una sola cuota de frente te pago el interés y el capital. ¿Ya? Entonces, imagínense que yo no tengo ese dinero. Aquí posiblemente podría ser a un mes, pero nos han dado de plazo, a ver qué plazo nos han dado, sí, pues un mes.
La fecha de operación ha sido el día 16 de abril y la fecha de cancelación el 16 de mayo, a un mes. ¿Ya? En cambio, el otro préstamo sí es a varios meses. Y cuando es a varios meses, el cronograma o el calendario de pagos sale en varias cuotas. ¿Ya? Entonces, para el día de mañana vamos a efectuar esa práctica. Ustedes cómo contabilizan, ¿sí? Cómo contabilizan esos cronogramas de pago. Yo les voy a dejar ahí justamente el espacio de contabilización. Y para mañana vamos a tener una práctica. Yo les voy a dar, por ejemplo, unos 5 cronogramas y solamente va a ser netamente contabilización de operaciones, ¿ya? Para que ustedes puedan aprender. De repente hay un ITF, hay otro monto, y eso va a servir ya como tarea de esta semana, ¿sí? Tarea de esta semana. El cronograma lo vamos a estructurar con fórmulas y lo vamos a tener que también realizar de acuerdo a una estructura. Ya cuando nosotros tengamos esa elaboración, yo les voy a pasar un simulador. A ver, ¿se logra visualizar? Ahí dice un simulador financiero. Voy a agrandarlo. Ya está. Simulador financiero en Excel. ¿Se visualiza? Sí, profesor. Ok. Yo les voy a pasar este simulador donde ya automáticamente nos va calculando, ¿no es cierto?, las cuotas dependiendo qué. Fíjense. Aquí nos dice el tipo de cuotas. Si yo le pongo cuota fija, ¿qué método es? El François. El franchute. Muy bien. Ajá. ¿Ya? El francés. Si yo le pongo cuotas crecientes o cuotas decrecientes, vamos a encontrar los otros métodos. Aquí esto trabaja con tasas efectivas, TEA. Hemos estado viendo, ¿no? Tasa efectiva, y a través de la fórmula, fíjense, que ya automáticamente nos calcula la tasa efectiva mensual. De un 7%, 0.59, 0.57. Todavía no tengo ningún otro costo, yo puedo aumentarle portes el ITF, ¿no es cierto? Para que acá ya me calcule el monto del ITF. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ya me está calculando el ITF. Voy a ponerle de repente algunos otros portes, cargos, seguro de desgravamen. Y yo veo que aquí ya las cuotas son fijas, el interés es lo que me va a calcular y la amortización es lo que se tiene que pagar. Pero para poder nosotros calcular las cuotas, se maneja en el Excel, bueno, a través de fórmulas, ¿no? Acá hay una fórmula donde directamente nos va a calcular ese importe, ¿sí? Pero nosotros tenemos que calcularlo de manera manual. Aquí en Excel se calcula justamente con la fórmula de pago, ¿ya? Automáticamente. En finanzas existe una fórmula financiera para nosotros efectuar ese cálculo. Entonces, ya teniendo este simulador, ustedes van a poder efectuar, por ejemplo, una tasa del 15%. Si yo me quiero prestar, a ver, unos 5.000 soles, 12 meses, ¿ya? Aproximadamente mi cuota va a ser de 449, casi 450 soles, cuota fija, mediante el método francés, ¿no? Total de intereses, yo lo voy a tener que sumar para poder sacar los intereses y comparar con las entidades financieras. Si me cobran seguro, le aumento, ¿no? Si me cobran otros portes, por ejemplo, la tarjeta, la membresía, otros aspectos, tengo que incrementar. Si yo le pongo aquí cuotas crecientes, fíjense, ¿no? Cambia. Si yo le pongo cuotas decrecientes, la amortización es constante. Este es el método alemán. Método alemán. ¿Ya? Entonces, esto les va a servir bastante para que ustedes también puedan tener, este es un simulador financiero, y ver algunas alternativas. ¿Ok? Profesor, ¿eso nos ha mandado? No, esto les voy a mandar mañana. O si no, ahorita les envío, no se preocupen. Ahorita también los envío ya para que ustedes puedan ir Para bien. jugar. Sí, sí, para jugar un poquito. La tarea de mañana, lo que vamos a hacer es contabilización. ¿Ya? Ya, profesor. Ok, listo chicos. Nos quedamos aquí, les doy unos minutos para que ustedes puedan tomar un break, un descanso y se puedan preparar ya para sus clases de las 9:15. ¿Sí?
Gracias. Profesor, Sí. disculpe. Buenas noches. Profesor, Sí. buenas noches. Le habla Castillo Magallanes. A la hora que tomó lista, mi laptop se lagió y no pude contestar. No sé si A me ver, puede... Magallanes, ya está. Cianco, presente. Sí, Ya muchas está. gracias. Listo, ¿quién más? Profesor, a mí Eusebio, por favor. Eusebio. Ya estás. Silvia. Listo, presente. Ya está. Ya. ¿Quién más? García Paredes, Vanessa. Ramírez Ortega. Bolívar. Bolívar tenía problemas, me dijo, ¿no? Ya me mandó un mensaje. Y Leslie Barrios. ¿Se encuentra? Ok, listo, chicos. Nos vemos el día de mañana. Cuídense, por favor. Buenas noches. Hasta mañana, profesor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches.